Te alejaste, guardaste silencio, y ahora estás ahí sentado pensando. ¿Por qué no han vuelto todavía? ¿Me falló el silencio? ¿Los perdí para siempre? Amigos, permítanme ser brutalmente honesto con ustedes ahora mismo. El silencio no es un truco de magia que funciona de la noche a la mañana. No es un mensaje de texto que envías y esperas la respuesta. No es un interruptor que accionas. El silencio es una tormenta. Y las tormentas no llegan en segundos. Se construyen, se gestan, cobran fuerza hasta que el cielo se resquebraja y el mundo tiembla. Eso es lo que el silencio provoca en la mente de alguien. Pero como aún no lo ves porque no te han llamado, tu propia mente empieza a engañarte. Empiezas a pensar que tal vez no les importas. Tal vez no les afecta. Tal vez no signifique nada para ellos. Eso no es verdad. Eso es la duda hablando. Y el estoicismo nos enseña que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Amigos, necesitan comprender la verdad de la psicología humana. Cuando guardas silencio, el efecto es invisible al principio. No puedes ver la semilla creciendo bajo la tierra. No oyes las raíces hundiéndose en el suelo. ¿Pero qué? No veas crecimiento no significa que no esté pasando nada. El silencio funciona. De la misma manera, se introduce lenta y silenciosamente en sus pensamientos hasta que un día florece en una obsesión. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente se rinde demasiado pronto. Se alejan, pero siguen curioseando, siguen dando me gusta a las publicaciones, siguen viendo historias, siguen enviando migajas de atención. Eso no es silencio. Eso es ruido. Eso es que sigues alimentando su ego. Y si alimentas su ego, ¿por qué te echarían de menos? ¿Por qué temerían perderte si aún pueden sentir tu presencia? Amigos míos, el verdadero silencio es ausencia, es desaparición, es el tipo de silencio que les hace preguntarse si alguna vez te tuvieron. Piénsenlo así. Imaginen que escuchan su canción favorita todos los días. Les encanta, pero la dan por sentada. Ahora imagina que un día desaparece. La radio ya no la reproduce. Tu teléfono no la tiene. Pasan las semanas y ahora lo único que deseas es escucharla una vez más. Ese es el poder del silencio. Es la ausencia repentina lo que hace que la mente anhele lo que antes ignoraba. Pero aquí es donde la gente se quiebra. Esperan que la añoranza comience de inmediato. Esperan que el arrepentimiento llegue mañana. No. Amigos míos, la mente no se doblega tan fácilmente. Primero se resiste. Primero intenta llenar el vacío con ruido, con otras personas, con distracciones. Pero lentamente, por la noche, en el silencio, comienza la añoranza. Lentamente, cuando la risa con los demás se siente vacía, el recuerdo de ti se vuelve pesado. Lentamente, cuando yacen en la cama, se preguntan, ¿por qué no han regresado? ¿Por qué no los persiguen? Y es entonces cuando el silencio comienza a hacer su trabajo. No crean la mentira de que porque se ven felices ahora, tu silencio fracasó. Las sonrisas de las redes sociales son máscaras, los rebotes son vendas, las vidas ruidosas son distracciones. Nada de eso borra el fantasma que dejaste atrás. El silencio no falla, amigos. La impaciencia falla. El silencio débil falla. Pero el silencio de la disciplina, el silencio del verdadero control, ese silencio es inquebrantable. Ese silencio los persigue y los atraerá de vuelta a ti de maneras que las palabras jamás podrían. Amigos míos, acérquense un momento, porque necesito que me escuchen con todo su corazón. No dejen que la duda les robe la fuerza. La duda es el enemigo que susurra que están perdiendo cuando, en realidad, están ganando la guerra más lenta y paciente de sus vidas. No los están ignorando. Se están grabando en su mente con cada día silencioso que pasa. No están perdiendo terreno. Está sembrando semillas en las grietas de sus pensamientos. Y cuando esas semillas germinen, no será suave. Será una tormenta, repentina e innegable. Imagínalo. Se ríen con otra persona, fingiendo que lo han superado. Y de repente, les golpea. Un recuerdo, un aroma, un momento. Y
El silencio se desploma sobre ellos como un trueno. Es entonces cuando el arrepentimiento los inunda. Es entonces cuando comienza el anhelo. Es entonces cuando tu ausencia se vuelve insoportable. Esto no es fantasía. Esto es psicología. Esto es la naturaleza humana. Esta es la mente, colapsando bajo el peso del silencio. Así que te pregunto, no, te desafío. Demuéstrate ahora mismo que eres más fuerte que tu miedo. Escríbelo en los comentarios como si le estuvieras grabando en piedra. El silencio es poder, no como palabras vacías, sino como tu juramento. Escríbelo para recordártelo cuando la duda te invada. A las 2 de la madrugada escríbelo para que la próxima vez que te sientas débil, veas tus propias palabras, mirándote fijamente, haciéndote responsable. Y si de verdad quieres recuperar tu poder, si ya no quieres quedarte corta, entonces dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Porque esto no se trata solo de que te extrañen. Se trata de que recuerdes quién eres. Dilo, siéntelo, hazlo tuyo. Este es tu momento, este es tu control. Esta es tu victoria. Ahora ve y escríbelo. Abajo, amigos míos, el silencio es poder. Primero, la ilusión de que no pasa nada. Al principio, el silencio da la sensación de que no ocurre nada. Esa es la parte más difícil. Amigos míos, te alejas, dejas de enviar mensajes, dejas de perseguir, dejas de ser quien llena cada hueco en la conversación. ¿Y qué ves? Nada, ninguna reacción, ninguna persecución, ningún arrepentimiento. En cambio, parecen estar prosperando. Publican más, sonríen más, se rodean de gente nueva. Quizás incluso presumen de alguien más del brazo. Y te quedas ahí preguntándote, ¿falló mi silencio? ¿Me equivoqué? ¿Lo superaron tan fácilmente? Esta es la ilusión de que no pasa nada. El estoicismo nos recuerda que las apariencias a menudo engañan. La verdad rara vez está a la vista. Lo que presencias no es libertad. Es una actuación. Las personas son maestras de las máscaras, especialmente tras el rechazo y la separación. Carl Jung dijo, la persona es la máscara que se presenta ante el mundo. Lo que muestran al mundo y lo que te muestran a través de su vida pública no es lo que viven en privado. Esa máscara está cuidadosamente elegida, cuidadosamente pintada. Es un escudo contra la tormenta, que se gesta lentamente en su subconsciente. El silencio ya ha comenzado a hacer su trabajo, pero como es invisible, crees que no está sucediendo nada. Esa es la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Imagina un cubo de hielo derritiéndose en un vaso. Lo miras fijamente durante 5 segundos y parece inalterado. Sigues observándolo y aún no ocurre nada evidente. Pero aléjate, dale tiempo. Y cuando regreses, el cubo se ha derretido la mitad. Así funciona el silencio. El cambio ocurre en tiempo real, pero es tan lento, tan sutil, que no puedes medirlo día a día. Y si eres impaciente, si esperas fuegos artificiales instantáneos, te engañarás, haciéndote creer que el silencio no funciona. Pero amigos, la mente humana no es café instantáneo. Se prepara como el té, infusionándose en agua, en silencio, con paciencia, y de repente su sabor es innegable. Deben entender por qué parecen impasibles. No es porque su ausencia no signifique nada. Es porque su ausencia significa demasiado. Los seres humanos temen la debilidad. Temen admitir que alguien más tiene poder sobre ellos. Así que, en lugar de derrumbarse, aparentan fortaleza. Sonríen con toda su fuerza. Toman las fotos más brillantes. Llenan su agenda de distracciones. La psicología lo demuestra. La gente rinde al máximo cuando intenta ocultar el dolor. Piensen en los atletas que juegan lesionados. Se esfuerzan más, con más fuerza, porque están disimulando el daño. Su ex, el rechazo, la traición, sea cual sea el papel que hayan desempeñado, están haciendo lo mismo. Siguen adelante porque su silencio ya los está sacudiendo. Pero conozco las preguntas que les vienen a la mente, porque atormentan a todos en esta etapa. Si me extrañan, ¿por qué no llaman?
Si se arrepienten, ¿por qué no se disculpan? Si les importo, ¿por qué se ven tan felices? Permítame responderles con calma. Porque el ego odia la derrota. El orgullo permite que alguien sufra en silencio en su propia mente antes de permitirle admitir que cometió un error. Jung dijo una vez, la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Se lanzarán a los brazos de otra persona, incluso si esa persona no significa nada, simplemente para evitar enfrentarse al silencio que les has impuesto. Reirán más fuerte, publicarán más a menudo y actuarán como si estuvieran más ocupados de lo que realmente están. Todo para evitar admitir que el silencio que dejaste atrás resuena en su interior. Piénsalo así. Cuando una casa arde por dentro, las llamas no siempre se ven por fuera de inmediato. A primera vista, parece estar bien, tal vez incluso más fuerte que antes. Pero, por dentro, el fuego se extiende, consumiendo habitación tras habitación. Eso es lo que hace el silencio. La estructura parece estable, pero en su mente, el silencio se propaga. Comienza en los rincones, con preguntas, pequeños remordimientos, pequeñas dudas, y sigue creciendo hasta que ya no se puede ocultar. Pero tú, desde afuera, aún no lo ves, y por eso asumes que la casa está intacta. Esa es la ilusión. La ilusión de que no hay efecto es donde la mayoría de la gente falla. Miran la máscara, miran la actuación y entran en pánico. Rompen el silencio demasiado pronto. Se acercan, se aseguran, le recuerdan a la otra persona. Sigo aquí. Y al hacerlo, desechan todo el progreso que el silencio estaba construyendo en secreto. No cometan ese error, amigos. La ilusión está diseñada para poner a prueba su fortaleza. El universo les pregunta, ¿pueden mantener el rumbo cuando no ven nada? ¿Pueden confiar en el proceso cuando el terreno parece vacío? Recuerda, la semilla brota de la tierra mucho después de haber comenzado a crecer. La paciencia no es debilidad, es autocontrol. Y aquí está la clave. Que sigan adelante no significa avanzar, es dilación. Es demora, es negación. La mente se resiste al peso del silencio hasta que ya no puede resistir más. Imagínalo, como sostener una pelota de playa bajo el agua. Al principio, parece fácil presionarla para mantenerla oculta, pero con el tiempo, la presión aumenta, los brazos se debilitan y la pelota explota en la superficie. Esa explosión es su arrepentimiento, su anhelo, su comprensión de que no pueden escapar de ti. La ilusión de que no hay efecto es simplemente la etapa previa al avance. Así que les pregunto, amigos míos, ¿están dispuestos a soportar esta etapa sin ceder? ¿Pueden soportarla? Incomodidad de no ver resultados, confiando en que el silencio sigue obrando en su interior, porque eso es lo que distingue a los fuertes de los desesperados. El estoicismo nos enseña a dominar lo que podemos controlar y a soltar lo que no. Puedes controlar tu silencio, puedes controlar tu disciplina. No puedes controlar su ego, su máscara, sus juegos, pero el silencio que mantienes, inquebrantable, inquebrantable, eventualmente quemará cada máscara que usen. Esto no es debilidad. Esto no es fracaso. Esto es paciencia. Y la paciencia es la forma más elevada de fortaleza. No te dejes engañar por la ilusión de que no tiene efecto. Está funcionando. Lo están sintiendo. Y un día, cuando la máscara se caiga, cuando la actuación se desvanezca, verásla. Verdad escrita en sus ojos. Se arrepentirán. Lo anhelarán. Regresarán. Escríbelo en los comentarios, amigos, para que no lo olviden cuando la duda se apodere de ustedes. La paciencia es poder. Grábalo ahí como tú. Recordatorio personal, tu ancla. Y si crees en tu fuerza, dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Porque esto es solo el comienzo. Este es tu campo de entrenamiento. Esta es la prueba de que eres más fuerte que las apariencias. Dilo en voz alta. Escríbelo. La paciencia es poder. Número 2. El mayor error que estás cometiendo. El mayor error, amigos míos, es
Creer que se han quedado en silencio cuando, en realidad, siguen alimentándolos. Se dijeron a sí mismos que se alejaron, pero no cortaron el cordón umbilical. Silenciaron su voz. Sí, pero siguen presentes en segundo plano. Siguen viendo sus historias. Siguen revisando sus fotos. Siguen dejando algún que otro me gusta. Siguen reaccionando de forma sutil. Incluso podrían decirse, pero no les escribí. No. Llamé. No les rogué. Y, sin embargo, cada pequeña señal que dan, la mirada silenciosa, el me gusta discreto, el pequeño rastro de atención, es una migaja de pan. Y las migas de pan, por pequeñas que sean, siguen, alimentando el ego. El silencio no es una solución a medias. El silencio no es desaparecer de una forma, sino acechar de otra. El verdadero silencio es ausencia. No es reacción. No es prueba de que sigan observando. Cuando sienten tu mirada sobre ellos, cuando perciben tu presencia, aunque sea de la forma más sutil, se sienten seguros, se sienten valorados. Piensan, todavía los tengo, todavía puedo captar su atención cuando quiera. Y cuando creen eso, no hay razón para el pánico. ¿Por qué te perseguirían si saben que sigues ahí, orbitando silenciosamente a su alrededor? Carl Jung escribió, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensen en eso, amigos, mientras sigan dándoles inconscientemente estas migajas, se convencerán de que es el destino que no vayan a regresar. Pero no es el destino, es su error. No han creado silencio, han creado ruido de fondo. Y el ruido nunca hace que nadie tema perder la música. Imaginen un escenario. Ellos son los artistas y ustedes fueron alguna vez el público que aplaudía con más fuerza. Crees que has salido del teatro, pero en realidad sigues asomándote, entre las cortinas, dando pequeños aplausos desde las sombras. Eso no es ausencia. Eso no es retirada. Eso es una actuación de la que aún se benefician. El pánico solo comienza cuando el artista levanta la vista y se da cuenta de que las butacas están vacías, las luces apagadas, el escenario es solo suyo y ya nadie lo está mirando. Es entonces cuando el silencio empieza golpear. Es entonces cuando la máscara empieza a resquebrajarse. Pero he aquí por qué esto es tan difícil. La mente humana anhela la conexión. Todavía te sientes atado a ellos. Quieres saber qué están haciendo, si son felices, si te extrañan. Esa curiosidad te hace espiar. Ese anhelo te hace dejar pequeñas migajas. Te dices a ti mismo que es inofensivo. Solo una mirada, solo un me gusta. Pero esas pequeñas acciones te mantienen encadenado. Te mantienen reaccionando. Y peor aún, mantienen a la otra persona cómoda. No tienen por qué extrañarte si aún te sienten entre la multitud. Pregúntate esto con sinceridad. Si pueden publicar una historia y saben que la verás, ¿de verdad te has ido? Si pueden compartir una foto y saben que le darás me gusta, ¿de verdad sienten tu ausencia? ¿O sonríen para sí mismos pensando, todavía los tengo? ¿Nunca serán? Ese pensamiento, amigos míos, mata el poder del silencio antes incluso de que comience. El silencio no debe ser suave. El silencio debe ser firme, absoluto e innegable. Está diseñado para desconcertarlos, para hacerles perder el control, para que se pregunten, ¿dónde se fueron? ¿Por qué ya no me observan? Es entonces cuando cunde el pánico. Es entonces cuando la máscara empieza a caerse. Es entonces cuando se dan cuenta de que los aplausos han cesado. Los estoicos creían en la disciplina por encima de todo. Epicteto dijo, nadie es libre, si no es dueño de sí mismo. Si no puedes dominar el impulso de comprobar, de observar, de alimentarte, entonces no eres libre. Sigues encadenado a ellos y lo sienten. Pero cuando te disciplinas para alcanzar el verdadero silencio, cuando desapareces por completo de su mundo, alcanzas el dominio. Y con el dominio llega el poder. Así que permítanme dejarles con esto. Las migajas no son silencio. El silencio a medias no es silencio.
El silencio significa desaparecer de tal manera que empiecen a cuestionar su propio valor, su propio atractivo, su propio poder sobre ti. Ese es el silencio, que quiebra el orgullo, el silencio que siembra arrepentimiento, el silencio que los hace perseguirlos. Escríbanlo en los comentarios, amigos, y háganlo su promesa. Sin migajas, solo silencio. Repítanlo, vívanlo, que sea su fortaleza cuando les pique el dedo por asomar. Y si están listos para practicar esta disciplina, denle me gusta, suscríbanse y quédense conmigo, porque el silencio no es debilidad, es estrategia. Díganlo de nuevo conmigo ahora. Sin migajas, solo silencio. Número 3. El silencio duele más que las palabras. El silencio duele más que las palabras. Amigos, y aquí está el porqué. Las palabras tienen bordes. Se pueden sostener, diseccionar, discutir con ellas, incluso descartarlas. Las palabras traen cierre. Si alguien dice, ya no te amo, la mente puede aferrarse a eso e intentar racionalizarlo. Duele, sí, pero también le da forma al dolor. El silencio, en cambio, es informe. No tiene fin, ni conclusión, ni lugar seguro para que la mente descanse. Permanece como humo en una habitación de la que no puedes escapar. Ataca cuando menos te lo esperas. Y con el tiempo, no se desvanece. Se vuelve más pesado. Piénsalo así. Cuando una canción se te pega en la cabeza, no puedes dejar de tararearla. Se repite sin cesar, no porque te guste, sino porque está incompleta en tu mente. El silencio funciona igual. Es la canción que no pueden terminar, la frase que no pueden completar, el libro con la última página arrancada. Reproducen tu ausencia una y otra vez, intentando comprenderla. Pero como no dejaste palabras, ni explicaciones, su mente no tiene más remedio que obsesionarse. Esa obsesión no es instantánea. Se construye poco a poco, silenciosamente, hasta que los consume. Al principio, puede que no le den importancia. Se dicen a sí mismos, estoy bien sin ti. No me importa. Ya lo superé. Pero el silencio permanece como una sombra que se resiste a abandonar la habitación. Revisan sus teléfonos hasta altas horas de la noche. Y ahí estás. No en mensajes, no en llamadas, sino en tu ausencia. Y la ausencia puede ser más elocuente que la presencia. Los estoicos lo comprendieron profundamente. Marco Aurelio dijo, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tu silencio se convierte en la barrera que no pueden traspasar, el muro contra el que chocan cada vez que intentan convencerse de que son libres. Esta es la verdad. Los humanos estamos programados para anhelar la resolución. No nos gustan los asuntos pendientes. Nos irritan. Carl Jung escribió, lo que resistes, persiste. Se resisten a pensar en ti, pero como el silencio no les dejó un cierre, el pensamiento de ti persiste. Se cuela cuando conducen, cuando comen, cuando se acuestan junto a alguien nuevo. Cuanto más intentan alejarlo, más poderoso se vuelve. Las palabras les habrían dado permiso para enterrarte. El silencio les niega ese entierro. El silencio te mantiene vivo en su mente. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que las personas que más te hirieron son aquellas en las que a veces piensas en momentos aleatorios años después? ¿Por qué? Porque nunca obtuviste las respuestas. Porque su silencio se convirtió en una cicatriz. Y las cicatrices pican incluso mucho después de que la herida haya sanado. Ese es el poder del silencio. Te convierte en algo inolvidable. Te conviertes en la pregunta que no pueden responder, el fantasma que no pueden desterrar. Y los fantasmas, amigos míos, siempre regresan para atormentar. Pero aquí es donde debes mantenerte fuerte, porque el silencio solo funciona si lo mantienes. La tentación es romperlo con palabras. Un solo mensaje, una sola explicación, un solo adiós. Pero no te engañes. Las palabras aliviarán su dolor. Las palabras les permitirán encajarte, archivarte, decirse a sí mismos, ahora entiendo, ahora puedo seguir adelante. No les des ese regalo,
Deja que el silencio haga el trabajo. Deja que el silencio sea el bucle abierto que los lleve a noches de insomnio. ¿Quieres pruebas de que funciona? Mira tu propia vida. ¿En quién sigues pensando? ¿En quién te lo contó todo o en quién desapareció sin dejar rastro? La mente olvida las explicaciones, pero no puede olvidar la ausencia. La ausencia se convierte en un dolor, un enigma, una carga, y un día ese peso los quebrará. Se arrepentirán, lo anhelarán, volverán, no porque les hayas rogado, no porque se lo hayas recordado, sino porque el silencio los inquietó en su propia piel. Así que cuando te sientas débil, cuando te preguntes si el silencio es cruel, recuerda esto: el silencio es el mejor maestro. No grita, no suplica, no explica, simplemente existe, pesado e innegable, y en ese peso sentirán tu poder. Escribe en los comentarios ahora mismo, amigos, para que nunca lo olviden. El silencio es la espada más afilada. Dilo, hazlo tuyo, porque las palabras pueden herir una vez, pero el silencio hiere todos los días. Y si estás listo para blandir esa espada con control, dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Esta es tu fuerza, esta es tu disciplina, esta es tu ventaja. Repítelo. El silencio es la espada más afilada. Número 4. Porque parecen felices sin ti y porque es falso. A primera vista, parece que son más felices sin ti. Te quedas en silencio, desapareces, y de repente empiezan a publicar más, a reírse más fuerte, a aparecer en lugares a los que nunca se molestaban en ir. Incluso podrían presumir de alguien nuevo del brazo como si gritaran: mírenme, ya pasé página. Y si no tienes cuidado, esa actuación puede destrozarte. Revisas tu feed, ves sus sonrisas fingidas, sus aventuras cuidadosamente preparadas, y tu mente susurra: quizás de verdad no les importo, quizás están mejor sin mí, quizás el silencio no funciona. Pero déjenme decirles la verdad, amigos, la felicidad es una máscara. Es una obra de teatro escrita para convencerse a sí mismos y a los demás de que no sienten nada. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que hacen en esos momentos es evitar su dolor inconsciente. No se han curado. Están distraídos. No quieren afrontar el vacío que dejó tu ausencia. Así que intentan llenarlo. Con ruido. ¿Y qué mejor ruido que una alegría fingida? Gente nueva, escenas nuevas, fotos nuevas. Pero lo que no admiten, lo que no pueden decir en voz alta, es que cada sonrisa forzada es un intento de romper el silencio que dejaste atrás. Piensa en el efecto rebote. La psicología lo ha demostrado una y otra vez. Cuando alguien se lanza a algo nuevo justo después de perder a alguien, no se cura, se insensibiliza. Es como poner una tirita sobre una herida que ni siquiera se ha limpiado. La herida sigue sangrando. Por debajo, sigue abierta, sigue doliendo, pero la tirita la oculta durante un tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando alardean de su nueva felicidad. El vendaje se ve bien, pero el dolor está latente, y el silencio lo intensifica con el tiempo. Imagínalo como una casa construida sobre arena. Al principio se ve bien, estable, fuerte, quizás incluso hermosa, pero los cimientos son débiles. Con el tiempo, la estructura no puede sostenerse y se derrumba bajo su propio peso. Su nueva felicidad es esa casa. Se ve sólida por fuera, pero tú sabes la verdad. El silencio ha erosionado los cimientos. Pueden reír, pueden publicar, pueden besar a alguien en una foto, pero por la noche, cuando hay silencio, cuando el ruido se desvanece, es cuando tu ausencia regresa. La cama se siente más fría, las conversaciones más vacías, las risas más cortas. El silencio nunca los deja solos. Pregúntate esto: si fueran verdaderamente felices, ¿por qué necesitan presumir tanto? ¿Por qué publican más que nunca? ¿Por qué exageran su alegría? Porque la verdadera felicidad es silenciosa. No busca llamar la atención. Solo la felicidad falsa grita. Solo la felicidad fingida necesita público. Por eso su actuación no es prueba de sanación, sino de dolor. Cuanto más fuerte,
Actúan, mas intentan ahogar la voz en su cabeza que susurra. Los perdiste. Alejaste a alguien que te quería. Y aquí está la parte que debería fortalecerte. Esas nuevas conexiones, esas nuevas euforias, se desvanecen rápidamente. Un rebote no puede competir con los verdaderos lazos emocionales. Un sustituto no puede borrar años de recuerdos. Y cuanto más crece el silencio, más pesados se vuelven esos sentimientos enterrados. Intentarán reírse de ellos, pero la risa no los matará. Intentarán reemplazarte, pero los reemplazos no pueden detenerlas. Comparaciones. Intentarán fingir que no les afecta, pero la pretensión siempre. Se resquebraja con el tiempo. Los estoicos nos enseñaron a no dejarnos engañar por las apariencias. Epicteto dijo, las circunstancias no hacen al hombre. Solo lo revelan a sí mismo. Lo que ves no es alegría. Es la revelación de su debilidad. Se esfuerzan por ocultar lo que sienten y tu silencio los obliga a enfrentarse a sí mismos. Así que, cuando los veas sonriendo con alguien nuevo, no dejes que la duda se apodere de ellos. No te dejes engañar por la máscara. Esa alegría es pasajera y frágil. El silencio es más fuerte. El silencio es permanente. El silencio romperá la farsa y revelará la verdad. Y cuando llegue ese momento, su falsa felicidad se disolverá y el arrepentimiento la reemplazará. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Amigos, para recordar que cuando llegue la duda, la falsa alegría se desvanece. Díganlo, acéptenlo, y dejen que les sirva de ancla cuando vean sus sonrisas fingidas. Y si están listos para ver más allá de las ilusiones, denle a me gusta. Suscríbanse y quédense conmigo. Este no es el final de la historia. Este es el punto de inflexión. Díganlo de nuevo conmigo. La falsa alegría se desvanece. Número 5. El punto de inflexión. El arrepentimiento se cuela. Pasan semanas, tal vez incluso meses. Y aquí es donde el silencio comienza a cambiar. Su peso. Al principio pensaron que estaban bien sin ti. Al principio se lo tomaron a broma, llenaron su agenda, fingieron que la vida era más brillante sin ti. Pero entonces, en esos momentos de silencio de los que no pueden escapar, acostados en la cama por la noche, caminando solos, conduciendo con la música apagada, tu ausencia empieza a resonar más fuerte que sus distracciones. El silencio tiene la particularidad de resonar en la mente, y eso se contraen consigo recuerdos. Empiezan a revivir conversaciones, a escuchar tu voz en su cabeza, a recordar momentos que antes ignoraban. Y de repente, lo que antes les parecía ordinario ahora les parece invaluable. Este es el punto de inflexión. Amigos míos, el arrepentimiento no llega como un trueno. Se insinúa como una niebla lenta. Empieza con pequeñas preguntas. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Con quién están? ¿Son más felices sin mí? Esas preguntas se convierten en imágenes. Te imaginan riendo con alguien nuevo, avanzando, viviendo plenamente sin ellos. Y cuanto más lo imaginan, más se les oprime el pecho. El silencio no les ofrece ninguna seguridad, ningún consuelo, ninguna prueba de que aún tienen el control. Y los seres humanos odian la incertidumbre más que nada. El cerebro está programado para buscar respuestas, para cerrar ciclos, para resolver tensiones. Pero tu silencio es un ciclo que no pueden cerrar, una puerta que no pueden abrir, una pregunta que no pueden responder. Ahí es donde nace el arrepentimiento. Carl Jung dijo una vez, se dice que ningún árbol puede crecer hasta el cielo menos que sus raíces lleguen hasta el infierno. Tu silencio los está empujando hacia sus propias sombras. Deben aceptar la realidad de que alejaron a alguien que los quería y ahora no pueden deshacerlo. Empiezan a darse cuenta de que cambiaron algo real por algo temporal. Empiezan a reconocer que no todos son reemplazables. Y cuanto más tiempo pasa, más agudo se vuelve ese reconocimiento. Imagínalo como agua goteando sobre una piedra. Al principio, una gota no significa nada. 10 gotas no significan nada. Pero con el paso de las semanas y los meses, esas gotas esculpen profundos surcos en la roca. Tu silencio es ese goteo constante.
cada día. Sin tu presencia, sin tu voz, sin tu consuelo, el arrepentimiento se arraiga más profundamente en su mente. Y lo peor es que no pueden detenerlo. Pueden distraerse durante una hora, un día, tal vez incluso una semana. Pero el silencio los espera pacientemente en la oscuridad. Y cuando el ruido del mundo se desvanece, ahí estás, ausente, en el recuerdo, en el pensamiento. Y aquí reside la ironía. Una vez pensaron que eras tú quien los necesitaba. Pensaron que serías tú quien se derrumbaría primero. Pero ahora, mientras el silencio se prolonga, se dan cuenta, no vas a volver. Esa constatación es como una puñalada al ego. Se retuerce lentamente, haciéndoles preguntarse, ¿cometí un error? ¿Subestimé su valor? ¿Y si ya me han reemplazado? ¿Y si ya ni siquiera piensan en mí? Ese ciclo de pensamientos es lo que los mantiene despiertos por la noche, mirando fijamente el teléfono, debatiendo si deben contactarte, si deben romper el silencio ellos mismos. Por eso la paciencia es tan importante. Amigos, porque el arrepentimiento no llega cuando tú lo planeas, llega cuando ellos lo planean. Y cuando llega, no llama a la puerta suavemente. Irrumpe, se apodera de ti, los obliga a mirar lo que perdieron. Y es entonces cuando empiezan a anhelarte de nuevo. No porque les hayas rogado, no porque se lo hayas recordado, sino porque el silencio te hizo más importante en su mente de lo que jamás fuiste en su presencia. Así que, cuando sientas que no pasa nada, recuerda esto. El silencio está acumulando arrepentimiento en su interior. Gota a gota, día a día. Está funcionando incluso cuando no lo ves. Y un día, cuando la niebla de la negación se disipe, se darán cuenta de la verdad. Dejaron ir algo valioso y ahora no pueden recuperarlo tan fácilmente. Escríbelo en los comentarios ahora mismo, amigos, para que no lo olviden. El arrepentimiento siempre llega. Que esas palabras sean su escudo cuando la duda les invada. Y si están listos para mantenerse firmes hasta que el arrepentimiento se instale, denle a me gusta, suscríbanse y quédense conmigo porque no los olvido eres. Inolvidable. Repítelo conmigo. El arrepentimiento siempre llega. Número 6. El cambio mágico que los atrae. De vuelta. Aquí es donde la historia da un giro. Amigos míos, porque el silencio por sí solo es poderoso, pero el silencio combinado con la transformación, esa es la magia que los atrae de vuelta. Lo quieran o no, una cosa es desaparecer. Otra muy distinta es desaparecer y luego reaparecer en su mundo, como una versión completamente mejorada de ti mismo. Es entonces cuando el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. No una presencia que puedan tocar, sino una presencia de la que no pueden escapar. Piénsalo así. Una oruga desaparece. En un capullo, silenciosa, invisible, olvidada. El mundo asume que ha muerto, o al menos que se ha convertido en nada más que una sombra de lo que fue. Pero cuando emerge, es irreconocible. Es algo más grande, más brillante, intocable. Ese eres tú. Mientras se hunden en la arrepentimiento, reviviendo viejas conversaciones, atrapados en el bucle de tu ausencia. Tú estás creciendo, estás brillando, te estás convirtiendo en alguien con quien no pueden compararse. Esa transformación les resulta insoportable porque magnifica su error. El silencio se convierte en un arma cuando evolucionas dentro de él. Carl Jung dijo una vez, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Ese es el secreto. El silencio no es solo para ellos. Es para ti. Te da espacio para crecer sin su ruido en tus oídos, sin sus juicios en tu camino, sin sus juegos en tu corazón. Y cuando tomas ese silencio y lo usas para dar un paso hacia una nueva fuerza, una nueva energía, una nueva vida, los obligas a una comparación que no pueden ganar, incluso si están con otra persona. Incluso si han intentado reemplazarte, esa nueva persona ahora tiene que vivir a la sombra de la versión de ti que abandonaron. Y la mente no perdona tan fácilmente. Imagínalos navegando por internet a altas horas de la noche, topándose con una foto tuya brillando en tu propio camino. Tal vez estés riendo con amigos, tal vez estés más sano,
más lúcido, más tranquilo o simplemente en paz. Esa imagen les impactará más que cualquier mensaje que puedas enviar. Porque, en ese momento, el silencio más la transformación cuentan una historia. No te rompiste, construiste, no perseguiste a nadie, te elegiste a ti mismo. Y eso es lo más magnético que un ser humano puede presenciar. Por eso el silencio duele más que las palabras. Las palabras podrían haberles dicho que estás bien. El silencio los obliga a verlo, a imaginarlo, a temerlo. Y cuando empiezan a imaginarte con otra persona, imaginarte avanzando, imaginarte intocable, se convierte en tortura. Su mente no deja de comparar, y la comparación siempre te favorece. Esa es la magia. El silencio por sí solo crea misterio. El misterio más. El crecimiento personal crea obsesión. Y aquí está la verdad más profunda. La gente no extraña a quién eras. Extraña la imagen de quién te estás convirtiendo. Cuando se dan cuenta de que ya no estás quieto. Cuando se dan cuenta de que ya no pueden predecirte. Cuando se dan cuenta de que brillas más sin ellos. Es entonces cuando el pánico se convierte en acción. Querrán regresar no porque se lo hayas rogado, sino porque el silencio les mostró lo que las palabras jamás podrían. Que eres más grande, más fuerte y estás fuera de su alcance. Los estoicos siempre enseñaron que la mejor venganza no es la ira, sino la transformación. Marco Aurelio dijo, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. No se gana persiguiéndolo, se gana evolucionando. Se gana haciendo que su reemplazo parezca cartón comparado con el diamante en que te has convertido. Ese es el cambio mágico. Ese es el peso insoportable que los hace retroceder. Así que permítanme desafiarlos, amigos. No se queden callados. Usen el silencio. Crezcan dentro de él. Brillen dentro de él. Vuélvanse tan magnéticos que incluso en sus momentos más felices con otra persona, su imagen aparezca en su mente. Y cuando eso suceda, ya habrán ganado. Escríbanlo en los comentarios ahora mismo. Silencio más crecimiento. Que ese sea su mantra. Que les recuerde que el silencio no es vacío. Es transformación. Y si están listos para dar ese paso hacia esa transformación, denle al botón de me gusta, suscríbanse y quédense conmigo, porque no solo están sobreviviendo a este silencio, lo están convirtiendo en poder. Díganlo conmigo una vez más. Amigos, silencio más crecimiento. Número 7. La obsesión se apodera de ellos. Esta es la etapa que jamás vieron venir, amigos míos. Al principio, creían que el silencio significaba libertad. Creían que, al alejarte, podrían vivir con más ligereza, reír más y seguir adelante sin consecuencias. Pero el tiempo tiene la costumbre de cambiar las reglas del juego. A medida que las semanas se convierten en meses, algo comienza a revolverse en su interior. Ese silencio que mantuviste con tanta firmeza, esa disciplina que te negaste a quebrantar, te transforma en algo que no pueden comprender. Un enigma sin resolver. Y la mente humana no puede descansar cuando un enigma queda sin respuesta. Por la noche, cuando el mundo se calma y las distracciones se desvanecen, es cuando llega tú, fantasma. Piensan en ti cuando no quieren. Sueñan contigo, cuando menos lo esperan. Tu nombre les viene a la mente en medio de una conversación y eso los inquieta. Empiezan revisando casualmente. Un vistazo rápido a tus redes sociales, un recorrido por fotos antiguas, una relectura de conversaciones pasadas. Pero aquí está el problema. Revisar una sola vez nunca es suficiente. Solo aviva el fuego. Y antes de darse cuenta, te están acechando. Te están buscando. Persiguen tu sombra porque el silencio se ha convertido en obsesión. Carl Jung habló de lo que llamaba la sombra. La parte oculta de nosotros mismos que intentamos negar. Eso es lo que les está pasando ahora. Te has convertido en la sombra que no pueden reprimir. Cuanto más intentan ignorarte, más fuerte se vuelve tu ausencia. El cerebro hace algo fascinante en esta etapa. Forma lo que los psicólogos llaman apegos fantasma. Al igual que alguien que pierde una extremidad, todavía siente.
Picazón. Todavía sientes su presencia. Empiezan a sentirte los espacios que ya no ocupas. Extrañan lo que ya no. Tienen acceso. Y ese anhelo se transforma en obsesión. Y entonces, llega la pregunta, la que atraviesa su orgullo. ¿Y si cometí un error? Esa pregunta es peligrosa porque una vez que entra en la mente, no se va, se multiplica, se repite. ¿Y si eran la persona indicada? ¿Y si arruiné algo valioso? ¿Y si ya no me quieren? Es entonces cuando se dan cuenta del precio de sus decisiones. Es entonces cuando el silencio revela su filo más afilado. Imagínate esto. Salen con alguien nuevo, riendo, tomados de la mano, intentando convencerse de que esto es suficiente. Pero en medio de todo, un pensamiento sobre ti irrumpe. Comparan la forma en que esa persona ríe con la forma en que tú lo hacías. Comparan la forma en que esa persona escucha con la forma en que solías hacerlo. Y la comparación nunca es justa porque el silencio te magnifica. La ausencia no. Disminuye tu presencia, la agranda. Empiezan a verte en lugares donde no existes y eso los inquieta. Los estoicos conocían bien este poder. Séneca dijo una vez, el mejor remedio para la ira es la demora. Pero la demora también es el mayor combustible para la obsesión. Tu silencio es esa demora. Cada día pasan sin ti. Sus pensamientos se tensan como un arco que se estira cada vez más. Y un día, esa cuerda se rompe. Es entonces cuando la obsesión se convierte en acción. Es entonces cuando toman el teléfono, escriben tu nombre, se detienen sobre el botón de enviar. Se resisten, dudan, pero el silencio no los suelta. Lo sabe, los agarra, los arrastra de vuelta hacia ti. Y aquí está la verdad que debería darte fuerza. La obsesión no es algo que persigues. Es algo que creas al no hacer nada, al quedarte quieto, al guardar silencio. No tienes que decir ni una palabra. No tienes que recordarles quién eres. El silencio ya lo hace por ti, más fuerte que cualquier cosa que puedas decir. Así que cuando la duda se cuele y te pregunte si te han olvidado, recuerda esta etapa. Recuerda, ese silencio no te hace invisible, te hace inolvidable. Recuerda que la obsesión no surge de la presencia, sino de la ausencia. Y ten presente que cuanto más te resistas a romper tu silencio, más lo romperán. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, amigos, para que esta verdad quede grabada en tu corazón. El silencio crea obsesión. Que sea tu mantra, tu recordatorio, tu escudo. Y si estás listo para mantener la disciplina hasta que esa obsesión se convierta en acción, dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque aquí es donde las tornas cambian. Repítelo conmigo una vez más. El silencio crea obsesión. Número 8. Siempre regresan, pero en tus términos. Y aquí estamos, amigos, en el acto final de esta historia. Esta es la parte que nadie te cuenta, la parte que lo cambia todo, porque el silencio nunca se trató de esperar, nunca se trató de sentarse junto al teléfono, mirando el reloj, contando los días hasta que pasaran. Regresan arrastrándose. Eso no es silencio, es desesperación disfrazada de paciencia. El verdadero silencio es algo diferente. Se trata de poder. Se trata de cambiar el equilibrio. Se fueron pensando que te derrumbarías, que suplicarías, que los perseguirías para demostrar tu valía. Pero no lo hiciste. Te quedaste quieto. Desapareciste. Los dejaste solo con el eco de sus propias decisiones. Y ese silencio los acorraló en un callejón sin salida. Durante meses, persiguieron sombras. Pensaron que podían escapar del silencio, llenarlo de ruido, ahogarlo con caras nuevas. Pero el silencio no muere tan fácilmente. Lo sigue, como un fantasma. Permanece en la quietud de la noche, en las pausas de las conversaciones, en los momentos en que el mundo se detiene, y finalmente se dan cuenta de la verdad que tanto se esforzaron por negar. No los necesitabas, te necesitaban. Y esa comprensión duele más que cualquier rechazo que pudieras haberles expresado con palabras. Carl Jung dijo una vez, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es lo que sucede aquí.
Pensaron que dejarte era el destino. Pensaron que reemplazarte era libertad. Pero el silencio hizo aflorar el inconsciente. Los obligó a enfrentarse a la verdad. No querían admitir que habían perdido a alguien especial, a alguien irreemplazable. Y ahora, cada paso que dan alejándose de ti solo los lleva de vuelta al punto de partida. Y sí, volverán. No porque se lo suplicaras, no porque le recordaras tu valía, sino porque el silencio los susurró más fuerte que cualquier palabra. El silencio no es ausencia. El silencio es presencia amplificada. Te hizo más importante en su mente de lo que jamás fuiste en persona. Hizo que cada recuerdo fuera más nítido, cada risa más fuerte, cada caricia más intensa. El silencio te convirtió en el referente con el que comparan a todos los demás. Y nadie puede igualarlo. Por eso, vuelven. Por eso llaman a la puerta que una vez cerraron de golpe. Pero hay algo que nunca debes olvidar. Es, en tus términos, ya no eres la misma persona que suplicaba su atención, que aceptaba migajas, que toleraba un amor a medias. Te alejaste, creciste, te transformaste. El silencio te dio espacio para volverte, más fuerte, y cuando regresen, tú tienes el control. Tú decides si les das otra oportunidad o si el silencio sigue siendo su maestro, porque el poder ahora es tuyo, no de ellos. Piensa en eso por un momento. Se fueron pensando que eras impotente sin ellos. Y sin embargo, el silencio demostró lo contrario. Eran impotentes sin ti. Y el día que se den cuenta, el día que te busquen, será el día en que lo sepas. El silencio nunca fue debilidad. Fue tu mayor arma. Así que, amigos míos, permítanme compartirles esta verdad. Siempre regresan, pero no es porque esperaron. Es porque se dominaron a sí mismos. Es porque elegiste el silencio. En lugar del ruido, el crecimiento en lugar de la súplica, la fuerza en lugar del miedo. Volverán, y cuando lo hagan, ya no serás tú quien los persiga. Serás tú quien elija. Ese es el poder del silencio. Esa es la victoria. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. El silencio siempre gana. Dilo con convicción porque esto no se trata solo de ellos. Se trata de que tomes el control. Y si estás listo para tomar el control, dale a me gusta, suscríbete y quédate conmigo. Este es tu poder. Esta es tu libertad. Esta es tu historia. Díganlo conmigo una última vez. Amigos, el silencio gana.